Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la plataforma Zoom y desde el Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Agradeciendo a todos ustedes como cada día, desde hace 4 semanas, hoy 4 semanas completas de transmisiones ininterrumpidas de lunes a viernes con temas variados, pero todos muy interesantes que son de suma importancia hoy más que nunca para el profesional de la salud. Agradecimiento especial a Yo Soy Médico 17 que nos presta su plataforma mediante la cual estamos también transmitiendo. La próxima semana tendremos algunas pláticas también interesantes. Tenemos el lunes a un responsable, al doctor Pedro de un centro COVID. Seguiremos con temas de medicina crítica. Tendremos el miércoles un foro y sabemos que hay muchas dudas de todos ustedes y como tal hemos generado un foro para poder aclarar todas las dudas. El foro es prácticamente de aclarar dudas solamente con especialistas. Tendremos al doctor Marco Covarrubias cómo ha afectado en el tema de trasplantes esta pandemia y qué acciones tomar. El día de hoy quiero especialmente presentarles a alguien a quien aprecio profundamente y de manera muy especial, alguien a quien respeto y considero alguien admirable, alguien a quien admiro, por supuesto. Ella es abogada, especialista en derecho médico, es maestra en derecho de amparo, es máster en docencia y maestrante en bioética por la Universidad Anáhuac de México y por supuesto colabora con Médica Legal Center en la Ciudad de México. Eso entre muchas otras cosas. Su currículum amplísimo, pero me permití, Patricia, solamente señalar estos temas. Sé que no terminaría actualmente investigadora y estudiando un diplomado en temas de mediación y conciliación. Bueno, novedosísima siempre Patricia. Es la maestra Patricia Gómez Ríos. Ella nos va a hablar del tema de voluntad anticipada, un tema controversial también, y nos dará información actual de cómo se vive este tema en México. Patricia, te mando un abrazo muy grande. Te escuchamos y mi agradecimiento infinito siempre. Nomás no te escuchamos, a ver, si se puede. Ya está, a ver, ya está. Ya Ya te está, escuchamos. solo déjame. Bienvenida. Gracias, Abraham, gracias a todos ustedes. ¿Qué tal aquí? ¿Sí ven? Y ahora sí ya lo vemos, Patricia. Perfecto, Abraham, muy bien. Un gusto, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto que se hayan tomado un tiempo para estar aquí con nosotros. Pues bien, hoy hablaremos de este tema. No es tan extenso, afortunadamente, para este viernes que nos están acompañando. Es el de voluntad anticipada. Hablar sobre la culminación de la vida de las personas es un proceso que vamos a pasar todos nosotros. La idea de muerte aunada con el dolor y sufrimiento siempre lo vamos a relacionar. Esto ha sido a través de la humanidad que relacionamos esta parte de muerte con dolor y sufrimiento. Se decía que los soldados cuando estaban gravemente heridos les daban esta muerte por misericordia, que era que cuando ya lo veían que ya estaba próximo a morirse, lo mataban, ¿no? Esta muerte por misericordia, porque le evitaban la prolongación de este dolor y de este sufrimiento. Entonces, bueno, también ha habido hoy por hoy en nuestros últimos tiempos este desarrollo de la tecnología que nos trae aparejado que nos den mecanismos y soportes vitales que nos van a prolongar más la muerte. También hay terapias y medicamentos que ayudan todavía un poco más.
Entonces, ¿por qué no hacer este documento nosotros? ¿Por qué no decidir y no dejar a terceros que decidan al final cuando nosotros ya no podamos estar conscientes? La voluntad anticipada está legislada en México, está en la mayoría de los estados que lo vamos a ver. En el Distrito Federal, yo me voy a basar mucho en el Distrito Federal, que es en donde es mi área. Sin embargo, bueno, también hay otros estados que lo contemplan. La ley de voluntad anticipada llega un 7 de enero de 2008. Es una ley que es relativamente nueva. ¿Por qué digo esto? Porque es poca la gente que lo conoce. Una de las obligaciones de la coordinación especializada de la Secretaría de Salud es promover estas políticas públicas de este documento de voluntad anticipada, pero bueno, hay estudios que se han hecho, que van y les preguntan en los hospitales a los pacientes si tienen idea de lo que es esta voluntad anticipada, y un gran porcentaje de la población piensa que es eutanasia. Pero no, es una figura totalmente diferente. También tiene su reglamento y también está reglamentada en la Ley General de Salud, que es una ley federal. Por lo tanto, también los hospitales públicos están obligados a prestar este servicio. Hay médicos inclusive que han comentado que esta figura no es obligatoria para ellos. Sí es obligatoria para ellos porque está reglamentada en la Ley General de Salud y está, bueno, en el Distrito Federal específicamente también, es una ley especial. En la Ley General de Salud nos comenta que toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser revocado en cualquier momento. También está en el reglamento de la Ley General de Salud, la cual tiene un término diferente que le llama directrices anticipadas. Entonces aquí vemos que está legalizado en esta Ley General de Salud, que es federal, tanto la ley especial que es dependiendo de cada estado. Vamos a ver que el objeto de esta ley es establecer las normas para regular el otorgamiento, déjenme quitar aquí esta parte, de la voluntad de una persona que cuente con capacidad de ejercicio. Es expresar la decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. Por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Claro que estos son los requisitos que establece la ley, que lo vamos a ir repitiendo durante la plática, que tiene que tener capacidad de ejercicio. Si no, no es un requisito que la ley nos impone. Otro requisito es etapa terminal, lo vamos a ir viendo ahorita, y por razones médicas, bueno, vamos a proteger sobre todo la dignidad de la persona. Vamos a ver aquí 2 distinciones entre documento y formato. Hoy por hoy vamos a ver el documento de voluntad anticipada, que esta se tiene que hacer ante el notario público. La persona deberá tener capacidad de ejercicio y estar en pleno uso de sus facultades. Bueno, la ley reviste esta formalidad de realizar este documento ante fedatario público, y quien tiene fe pública es el notario público. Bueno, es un requisito que cuando tú llegas a la notaría puedes hacer este documento sin tener una enfermedad terminal. Aquí estás manifestando la petición de manera libre,
consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien la obstinación terapéutica. Entonces aquí el notario es el que se va a encargar de explicarle al particular en qué consiste esta figura. Es el requisito que se da ante notario. La ley también nos marca mucho este formato de voluntad anticipada. Este formato, desafortunadamente, no es tan conocido, pero bueno, existe y aquí lo tenemos. Este se hace ante el personal de salud correspondiente, más 2 testigos. El suscriptor tiene que tener una enfermedad terminal. Como decimos en derecho, es un requisito sine qua non, estar enfermo y que no te prolongue más esa enfermedad 6 meses más de vida, en donde se manifiesta la voluntad de seguir con tratamientos que pretendan alargar la vida o bien la suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención de los cuidados paliativos, preservando en todo momento la dignidad de la persona. También puedes hacer instrucciones de cuidados paliativos. Aquí hay un formato, ¿no? Aquí vemos un ejemplo que son los que manejan las instituciones y pues bueno, aquí está, es un ejemplo. Aquí me di a la tarea de hacer este cuadro para ver esta diferencia que hay entre documento y formato. El documento, que es el primer documento que les hablaba, valga la redundancia, es ante notario público y el formato es ante su médico de cabecera. El documento, la suscripción tiene que ser ante las notarías, porque estamos hablando de una ley del Distrito Federal, entonces son notarías de la Ciudad de México. El formato se tiene que hacer ante las instituciones de salud públicas, sociales y privadas de la Ciudad de México. También entran aquí los hospitales privados. El suscriptor en el documento es una persona con capacidad de ejercicio y en el formato el paciente ya está en etapa terminal, es decir, ya llegó al hospital este enfermo. Este enfermo entró tal vez con un dolor de estómago muy fuerte y recibe la mala noticia que tiene un cáncer terminal. Entonces, bueno, es por eso que se da este requisito de tener una enfermedad que esté en etapa terminal, porque pues el paciente no tenía el conocimiento, le dan este diagnóstico y tiene esta oportunidad de hacer el formato en la institución de salud correspondiente y con los revestimientos también que te marca esta ley y seguir ahí, ¿no? Con todas las indicaciones. Ante notario público debe de tener un representante, sí, y también en la institución de salud también debe de haber un representante. También debe de haber testigos. La ley marca 2 testigos. El costo ante notario público sí tiene costo. Se dice que está como encuadrado en un cierto sector de población por el costo que tiene. El costo que tiene es aproximadamente de 1,200 pesos, sin embargo hay un convenio que hicieron las notarías que mayores de 75 años baja el costo hasta 400 pesos. Estas cantidades pueden variar dependiendo en dónde esté cada notaría o el precio que haya puesto el notario. Ellos tienen un tabulador de máximos y de mínimos. Bueno, la vigencia en el documento, es decir, ante notario, antes del diagnóstico en etapa terminal, y el formato es al momento de la firma. No, ¿qué creen? Aquí es al revés. Aquí el documento es al momento de la firma. Cuando llegas ante notario y firmas el documento es cuando empieza a tener vigencia. Aquí está al revés. Y en el formato es ante el diagnóstico de enfermedad en etapa terminal. Es el ejemplo que les puse, que llega el enfermo y le dan este diagnóstico y es cuando firma el documento y ya es vigente. La ley maneja estos términos, que es importante también mencionarlo,
porque para que no se preste a malos entendidos, ¿no? La reanimación es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para tratar de recuperar las funciones o signos vitales. El enfermo en etapa terminal es un paciente con diagnóstico sustentado en datos objetivos de enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto o mediano plazo, con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y pronóstico de vida inferior a 6 meses, ¿no? Este es el requisito que te pone aquí, es en donde nos marca los 6 meses que tenemos que respetar. Las medidas mínimas ordinarias consisten en la hidratación, higiene, oxigenación, nutrición o curaciones del paciente en la etapa terminal, según lo determine el personal de salud correspondiente. ¿Por qué ponen estos términos? Bueno, pues porque hay pacientes que tienen la idea de que no van a tener el soporte mínimo ordinario. Ellos piensan que si ya no quieren alguna cuestión de medios que prolonguen su vida, que tampoco les van a dar hidratación, higiene, y por eso es importante tener esta definición aquí a la mano, porque el paciente a veces cree esto, que no le van a dar las medidas mínimas ordinarias, y bueno, sí, están aquí asentadas por ley. Un paciente no puede decirle al médico que no lo hidraten, que no le den higiene o oxigenación como medidas mínimas ordinarias. No puede decirle, y si se lo dice el médico, no le puede dar pues prioridad a esta orden de medidas mínimas ordinarias porque está estipulado en la ley. Los requisitos del documento o formato es que es personal, es ante notario público o personal de salud, es ante 2 testigos, se nombra un representante y en su caso un sustituto quien velará por el cumplimiento de la voluntad del enfermo en etapa terminal en los términos del propio documento. Aquí van a manifestar la voluntad respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donados. Entonces, aquí vamos a encerrar los 3 puntos más importantes que tiene que tener este documento o formato, que es la voluntad de la persona, que no tiene un medio coercitivo para tomar esta decisión, que tiene que tener nombramiento de representante. Muchas veces también ponen a un sustituto por si el representante de momento no puede atender este documento, que tengan alguien, un sustituto que sí lo pueda hacer. También se contempla, y esto a mí me gusta mucho porque a pesar de ser un documento que está viendo el final de tu vida, también aprovechan y ven esta parte de la donación de órganos. Si bien sabemos, México no tiene un buen lugar de donación de órganos, por lo tanto, esto es una ventaja que ofrezcan esta figura en este documento. Los testigos, que también tiene que tener un revestimiento, que la ley no los indica, puede ser testigo todo aquel que goce de capacidad de ejercicio. El representante también tiene que tener capacidad de ejercicio. Los testigos no podrán ser testigos los menores de edad, el médico tratante, los que no disfruten de su cabal juicio. Los condenados por delito de falsedad tampoco van a poder ser testigos, pues bueno, si ya dijeron alguna mentira por ahí, bueno, pues ya no pueden ser, ¿no? Los que no entiendan el idioma que habla el enfermo terminal, a menos que haya un intérprete presente, ahí sí podría ser. Los representantes no tienen paga por esto, es voluntario y es gratuito. Y bueno, cuando ellos ya confirman que aceptan este cargo de representación, entonces están obligados a desempeñarlos. No podrán ser testigos, bueno, aquí es representantes menores de edad, médico tratante, los que no disfruten de su cabal juicio, los condenados por delito de falsedad tampoco pueden ser, ¿no? Ni representantes ni testigos. El enfermo en etapa terminal
deberá de entregar el documento de voluntad anticipada ante el personal de salud encargado de implementar el tratamiento respectivo. Se dice que deben de llegar al hospital cuando lleguen con su enfermo y mostrar este documento al médico. Asentar en el historial clínico e integrar el expediente clínico el doctor de cabecera. Es muy importante porque para el médico, como ya lo hemos visto a través de todas estas pláticas, el expediente clínico para ustedes es un documento en donde les va a hablar el procedimiento que se está llevando a cabo desde que entra el paciente hasta que tiene salida este paciente. Pero para nosotros en derecho el expediente clínico es prueba plena. Entre más descripción tenga el expediente clínico de cualquier situación que se llegara a presentar entre médico y paciente, legalmente es mejor porque así podemos comprobar la responsabilidad del médico. Por eso es tan importante y la ley aquí te lo marca. La voluntad anticipada deberá quedar asentada en el historial clínico mismo que se integrará al expediente clínico, que es la NOM 004. Se dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en el mismo. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que se diagnostique el estado terminal de la enfermedad por el médico especialista. El documento o formato podrá ser revocado en cualquier momento con la manifestación de voluntad y con las mismas formalidades de otorgamiento, es decir, el paciente puede en cualquier momento decir, ¿qué creen? Ya no quiero. Puede ser una situación que alguien tenga alguna enfermedad grave y con el tratamiento empieza a sentirse mejor y reflexiona al respecto y dice, no, yo sí quiero seguir viviendo, ya estoy bien de salud, tal vez a lo mejor tuvo tal vez un cáncer y ya está en revisión. Y al estar en revisión dice, no, ya no quiero que hagan válido este documento de voluntad anticipada. Entonces, bueno, lo puede revocar en los mismos términos que él lo adquirió, es decir, lo tiene que ir a revocar ante notario o tiene que ir a avisar a la institución que ya no quiere que sea válido esta voluntad anticipada. Puede volver a decir, sí, mejor sí, o sea, sí lo quiero, también cuantas veces quiere el paciente, cuantas veces va a ser posible realizar este documento, sin embargo, tiene que revocarlo cuando cambie de opinión. ¿Cuál es el válido? Si hay muchos, bueno, el válido será el último que inscriba. No se podrán establecer disposiciones testamentarias, porque muchas veces también el paciente confunde esta parte del testamento con esta figura. Se dice que se confunde porque el término en inglés se parece mucho al término de testamento y es por eso que como es nuestro país vecino, Estados Unidos, por eso es que traemos muchos términos que nos pueden llegar a confundir. Sin embargo, no es testamento la voluntad anticipada. No puedes poner disposiciones legatarias o donatarias o testamentarias de bienes, derechos, obligaciones diversos o relativos, ¿no? Esto nos marca la ley. Solamente son los términos en los que se está hablando. En caso de existir dos o más documentos o formatos de la voluntad anticipada, será válido el último, como bien ya lo dijimos. Aquí vamos, también la ley te contempla el objetor de conciencia. Bueno, pues esta parte de objeción de conciencia, el personal de salud a cargo de cumplimentar la voluntad anticipada, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de conciencia. Es obligatorio que en las instituciones exista un personal dispuesto a cumplir con la voluntad anticipada. Es decir, el doctor sí puede decir, yo no quiero hacer esto, ¿no? O sea, esto conforme a mis creencias y religión, yo no puedo hacer esto, sí puede ser objeto de conciencia. Recuerden que un requisito para que seas objetor de conciencia es que haya un dilema ético.
Fue una noticia, una gran noticia que salió en todos los periódicos. Yo no sé si recuerdan que en Monterrey grupos de médicos empezaron a ejercer su objeción de conciencia, que no querían atender a ciertos grupos en estado de vulnerabilidad. Entonces, bueno, esta confusión surge de que no puedes tú dejar de atender, ¿no? Esto está legislado, la Ley General de Salud, el Código Penal también castiga a aquel servidor que se niega a prestar el servicio. Acuérdense que el objetor de conciencia siempre tiene que venir aunado con un dilema ético, y pues sí es un dilema ético, y bueno, si tus creencias religiosas o convicciones personales no te lo permiten, puedes ser objetor de conciencia. Sin embargo, la ley siempre nos va a obligar a que si no si tú quieres ejercer tu objeción de conciencia, debe de haber alguien que sí lo haga. Será obligación de la Secretaría garantizar y vigilar en las instituciones de salud la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de garantizar el cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal. Sí debe de haber, ¿no? Es obligación del hospital tener alguien que sí lo haga, para no negar el servicio a la salud. La coordinación especializada aquí también juega un papel importante, porque es la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas tanto en la ley como las disposiciones contenidas en los documentos de voluntad anticipada. Es la encargada de recibir, archivar y resguardar los documentos y formatos. Aquí esta parte es muy importante, porque entonces cuando estábamos hablando en las diapositivas anteriores que podría cambiar de parecer el paciente y decir, ya no quiero que se haga válido el documento, bueno, pues aquí está esta coordinación especializada, que si el personal de salud tiene duda respecto a esa voluntad anticipada, bueno, puede preguntar a la coordinación especializada de la Secretaría de Salud cuál es el último que tenía registrado, ¿no? Para salir de dudas. También la coordinación coadyuva en el registro de donantes en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes y el Centro de Trasplantes del Distrito Federal. Proponer la celebración de convenios de colaboración con otras instituciones y asociaciones públicas o privadas en las que se promuevan la ley, y realizar campañas permanentes. Bueno, esto también hasta lo puse con rojo porque por ese estudio que salió, que muchas personas no sabían bien de qué trataba este tema, muchos pacientes. Pues bueno, aquí tenemos todos los estados que ya tienen regulada esta voluntad, ¿no? Esta voluntad anticipada, en donde vemos que el único estado aquí que falta, ya tiene una iniciativa el estado de Chihuahua, estamos en espera, pero ya todos estos, la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Colima, Oaxaca, que por ahí nos mandaron saludos desde Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Chihuahua, bueno, todos estados ya lo tienen. Esto es una buena noticia, porque quiere decir que ya los estados se están adhiriendo y están preocupándose por esta figura. Entonces es una buena noticia que de 2008 a 2020 todos los que están integrando, y bueno, sabemos que también hay interés de otros estados por también ver esta figura y regularla en su estado. Vemos que la voluntad anticipada, aquí me tomé la tarea de hacer unos porcentajes en donde el 73% de personas que hacen la voluntad anticipada es ante notario. Entonces, bueno, se dice que si la voluntad anticipada se hace ante notario, quiere decir que son personas que preguntaron sobre esta figura, que quisieron saber más, que ellos sí quieren planear el final de su vida, que ellos no quieren dejarle esta carga a sus familiares o a sus seres queridos. Entonces, que lo hayan hecho ante notario quiere decir que no tienen una enfermedad terminal,
y que son personas que están planeando el final de su vida, en su mayoría, ¿no? Puede haber excepciones. Y el 27% lo hace en la institución de salud, que es cuando llegan y se enteran y le dan este mal diagnóstico al paciente. Un gran porcentaje, el 65%, son mujeres las que hacen este documento y los hombres en un 35%. En la edad de las mujeres que hacen este documento es entre 65 y 79 años y el hombre entre 55 y 74. Bueno, dicho sea de paso, todos sabemos que la mujer vive más tiempo que el hombre, ¿no? Y una buena noticia también es que en este documento el 56% sí dice que quiere donar órganos. Bueno, pues aquí ya habíamos comentado el precio. Bueno, pues la voluntad anticipada hay que verla desde un punto de vista interdisciplinario. Es muy importante no perder de vista todos los requisitos legales que hemos ya visto y que se tienen que manejar y que se tienen que cumplir por mandato de ley. Sin embargo, esta visión interdisciplinaria tiene que ver con esta parte clínica, que es la parte del médico, del diagnóstico que él va a tener, y esta parte médica solamente es de él, ¿no? Esta parte legal, que tiene que tener el revestimiento, todos los requisitos que nos dice la ley, ¿no? Y bueno, esta parte bioética. Esta parte bioética me gusta mucho porque más allá de un documento de requisito, se tiene que poner atención a esta figura de bioética, en donde este documento tiene que revestir todos estos principios, en donde son autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Todos los bioeticistas sabemos que el informe Belmont es el que nos da los primeros 3 principios, que son de autonomía, beneficencia y justicia, en donde da pautas y principios éticos para la protección de seres humanos en investigación. Y bueno, más adelante, Chomsky y Childress nos da el último principio, que es el de no maleficencia. Entonces, pero aquí ya tiene un revestimiento de ética asistencial, que es lo que venimos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, vemos estos 4 principios que no podemos dejar a un lado y que tenemos, y que estos revisten y cuidan la dignidad del paciente. La ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, cuando deba de ocurrir. La ley dice que, por lo tanto, los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento sin alterar el curso de la enfermedad y, por lo tanto, el curso de la muerte. ¿Quién más, no?, que tu médico de cabecera, que es el que te conoce, que tiene todo tu historial clínico, ¿no? Te conoce más que tu propia familia muchas veces. No solamente es evitar el dolor y sufrimiento, ¿no? Acuérdense que el sufrimiento es aquel que traemos, es emocional el sufrimiento, ¿no? El dolor es derivado de la enfermedad. Al rechazar un tratamiento fútil, nos acerquen a una calidad de vida sin implicar que dejen de atenderse las necesidades físicas, psicológicas, emocionales, espirituales y familiares. Así lo dicta la ley, tal cual. La ley no permite, bajo ninguna circunstancia, la realización de alguna conducta que tenga como consecuencia el acortamiento intencional de la vida. También habla de la eutanasia, una acción y omisión por parte del médico que tenga como finalidad producir la muerte de un paciente sin dolor para terminar con el sufrimiento a causa de una enfermedad. El suicidio asistido, dice la ley, es aquella acción donde el médico proporciona los medios al enfermo para que éste pueda terminar con su propia vida, ¿no? También aquí lo marca, está prohibido. Habla de la obstinación terapéutica, la adopción de métodos médicos desproporcionados o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía.
El personal de salud en ninguna circunstancia podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal. Aquí lo contempla esta ley en el artículo 26. En el 27 menciona que no podrán aplicarse las disposiciones contenidas en un documento o en el formato de voluntad anticipada a enfermos que no se encuentren en etapa terminal, ¿no? Bueno, pues esta figura, por supuesto que está penalizada, ¿no? El artículo 166 de la Ley General de Salud establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal. También el Código Penal del Distrito Federal de la Ciudad de México, al que prive de la vida a otro por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de este, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de 2 a 5 años. El Código Penal Federal establece que quien prestare auxilio o indujere a otra para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte. La prisión será de 4 a 12 años. Bueno, pues Antonio Machado nos decía que la muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Pues bueno, hasta aquí es la plática y comenzaremos con la sesión de preguntas. Déjenme ver cómo dejo de compartir. Aquí con mucho gusto voy a empezar a leer las preguntas. Parece ser que Abraham me dijo que iba a hacer todo lo posible de estar con nosotros al final. Y si no, pues yo voy a empezar con las preguntas, con mucho gusto atenderlas, cada una. Saludos a Oaxaca. Saludos. Saludos. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí me pregunta Miguel Ulloa que el paciente en etapa terminal, solo sin familiares, ¿quién toma la decisión? Bueno, pues el médico siempre va a optar por asistir al paciente y por regresar los signos vitales. Él no puede decidir esta parte. El médico es el que siempre va a ver por el bienestar y la vida del paciente. Si llegara a tener este documento en la mano, sí podrían hacerle válido y no conectarlo, por ejemplo, pero si no tiene este documento en donde diga que ya no quiere medios que prolonguen más su vida, no lo puedes hacer. Tienes que intentar ver por el bienestar del paciente. No puedes quitarle esos medios si no tienes este documento a voluntad anticipada. Bueno, pues esta plática ya va a quedar grabada por si alguien quiere verla completa. Por supuesto, con mucho gusto ya va a quedar grabada. Bueno, aquí me preguntan que qué se hace cuando el enfermo ya no puede opinar y está la familia alrededor del enfermo. Bueno, aquí el médico puede hablar con los familiares y sí, con los familiares pueden llegar a un acuerdo y tener un soporte. Esto se tiene que asentar de la manera más detallada
en el historial clínico cuando tienes este soporte de la familia en donde ya tienes al enfermo, en donde ya no puede opinar, ya no puede hablar, sin embargo tienes este soporte familiar en donde todos tienen que llegar a un acuerdo y esto se tiene que asentar en el historial clínico y por lo tanto va a quedar asentado en el expediente clínico. Patricia, ¿gustas que te ayude a formular preguntas? ¿O vas Sí, bien? gracias. Ajá. Ok, algo que va a ser muy importante, solamente vamos a leer las preguntas que tengan nombre completo. Para eso es muy importante. ¿Leíste esta de María Magdalena? Dice, si el paciente de COVID ingresa al hospital con un cuadro no grave, pero tiene factores de riesgo para complicación como diabetes, hipertensión, ¿puede hacer un formato de voluntad anticipada al ingresar al hospital, aunque no tenga en ese momento una enfermedad terminal? Sí lo puede hacer porque es una enfermedad que el COVID ahorita avanza de una manera impresionante, entonces sí lo puede hacer, sí lo puede solicitar, tiene que tener 2 testigos y sí tienen pues la obligación de emitir este documento. Bueno, primero muchas felicitaciones, Pati. Hay miles y miles de felicitaciones, ¿eh? ¡Qué bárbara! El doctor Juan Manuel Rodríguez, Lizaola, dice, felicidades a la doctora por la conferencia. Pregunta, ¿qué pasa con los familiares que llegan de repente a ejercer su derecho a decidir sobre el paciente y la obstinación terapéutica es por parte de ellos a pesar de conocer de la voluntad del paciente y conocer el documento, ya que Bueno, es frecuente que nos así, dejan a los médicos tratantes ante un escenario difícil? ¿Qué opinas, Patricia? ¿Que es un derecho del paciente, los familiares? ¿Qué tanta influencia tienen? Aquí es muy importante, Abraham, la comunicación que se tiene que tener entre médico y paciente y explicarle en dónde están cayendo en una obstinación terapéutica, porque pueden haber muchos ejemplos, puede haber un paciente que esté a lo mejor en una etapa terminal, supongamos que tiene un tumor en el estómago y tal vez el médico le esté diciendo a la familia que es una persona que tiene 95 años, que ya tiene no más de pronóstico de 3 meses de vida, entonces el médico tiene que tener mucha comunicación con los familiares. Muchas veces los familiares, por alguna cuestión que tienen de emocional con su madre, con su padre, quieren que le prolonguen la vida lo más que se pueda y bueno, sí puede llegar a caer en esta figura. Sin embargo, aquí es muy importante la comunicación que tiene que tener el médico con el paciente, porque también puede suceder al contrario sensu, en donde es una persona que tiene tal vez un tumor y el doctor le diga, oye, vamos a operarla para que este último mes tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces, es dependiendo de la situación y dependiendo de la comunicación que se tiene que tener entre médico y paciente. Muy bien, Patricia, hay varias preguntas de varios médicos en el mismo sentido. ¿Existe la voluntad anticipada para menores de edad? Sí existe la voluntad anticipada para menores de edad, supongamos que un pequeño está en etapa terminal y ahí quienes van a decidir son sus representantes y legalmente hablando son los que ejercen la patria potestad sobre el menor y son los que van a decidir. Sin embargo, si el menor está en sus 5 sentidos, también se le va a tomar en cuenta esta opinión del menor. Pero bueno, quienes van a decir aquí son los padres, que son los representantes de este documento. De acuerdo, nos preguntan, ¿qué pasa si el paciente llega a ser hospitalizado por una enfermedad terminal en un estado en donde no está vigente una ley de voluntad anticipada, pero él cuenta con un documento de voluntad anticipada? Bueno, es de cada estado. Hay que recordar que la voluntad anticipada es de cada estado y entonces tiene que ser del estado correspondiente. Entonces, el paciente depende. Supongamos que llega un paciente con el documento que se emitió en el Distrito Federal y sí se hace válido, aunque esté en un estado en donde no esté regulado.
De acuerdo. Nos preguntan, en el caso de que existiera el doctor Adán nos pregunta, ¿qué pasa si en el caso de un paciente de COVID tuvieran que quitarle el respirador, no obstante que no tiene los requisitos para que contempla la ley general y el reglamento para ser considerado con muerte encefálica, etcétera? Bueno, Eso, sí. es que no se puede retirar el ventilador, no puedes hacer eso, no puedes quitar y desconectar al paciente nunca, porque si no es homicidio. Entonces nunca debes de quitarle el respirador ni nada al paciente. Si ya se lo pusiste por equivocación, ni modo, ya te quedas con el respirador. Muy bien, muy buena respuesta. Muchas gracias, doctora maestra Patricia. Me pregunta el doctor Pedro Palafox, en este caso, voluntad anticipada, ¿qué información tienes de los testigos de Jehová, por ejemplo? ¿Qué dicen ellos a este respecto? ¿Tiene alguna objeción o algún punto? ¿Algún punto? De los testigos de Jehová, bueno, en realidad no tengo el conocimiento respecto a esto, pero si un testigo de Jehová hace este documento, es válido, porque yo me he topado con testigos de Jehová que no todos piensan exactamente lo mismo, varía entre uno y otro. Entonces, si un testigo de Jehová trae el documento, se le hace válido. De acuerdo, dos preguntas. La doctora María Luz Casas nos pregunta si en este momento de COVID es el mismo formato o hay uno nuevo. No, es el mismo formato y si llega, se le hace válido y ya. El doctor Luis Armando González, esto dice, para que exista en un estado se debe implementar una propuesta en Cámara de Diputados, ¿es correcto? Es correcto, tiene que estar publicado en el diario oficial porque hay que tomar en cuenta que hay proyectos de ley que se quedan en proyecto. Entonces, aunque haya proyecto, por ejemplo, como lo vimos en el estado de Chihuahua, tiene que publicarse en el diario oficial para que empiece su vigencia. Ok, el doctor Domínguez, pero si el paciente no hizo el documento, los familiares deciden, eh, los familiares pueden decidir sobre la Sí. voluntad del El paciente. familiar está en el hospital, está grave con enfermedad terminal y hay una comunicación entre médico y familiares, sí se puede hacer. Si el médico llegara a ver que hay un familiar que no está de acuerdo, no se hace, porque eso puede tener repercusiones de una demanda a futuro, entonces, o una denuncia inclusive. Entonces, si están todos de acuerdo, son mayores de edad, tienen capacidad y revisten ciertos requisitos, sí se hace. Pero si hay un solo familiar que se opone, ya no se puede conciliar con eso. Ok, la doctora Rosa María Muñoz de Acapulco nos dice, felicidades, muy interesante, creo debemos respetar la voluntad del paciente, sobre todo cuando está solo y no están los familiares. Él indica que hacer aquí la voluntad y aquí vale la voluntad del paciente. El doctor Hugo González, no, Gloria Reyes dice, ¿la obstinación terapéutica se castiga legalmente si un familiar lo solicita? Sí, o sea, bueno, se investiga, o sea, digo, más bien se investiga con el expediente clínico y conforme al expediente clínico es que es prueba legal para nosotros, se va a llegar hasta las últimas consecuencias, pero primero se tiene que pues hacer ciertas investigaciones y procedimientos legales para llegar a esa resolución que sí fue esa figura, ¿no? El doctor Carlos Baeza Estrella de Chetumal, ¿cuál es la conducta del médico en estados de la República en que no está legislada voluntad anticipada? Si no está legislada, no la puedes tú, o sea, no puedes tú, o sea, si no está esta figura, no está. Sin embargo, si están en un estado en donde no está regulada, pero hay este revestimiento, este familiar en etapa terminal y está toda la familia y coinciden en que sí ya no quieren prolongarle más la vida bajo ningún medio artificial, bueno, pues sí lo puede hacer el médico y lo tiene que asentar todo lo que pasó en el historial clínico.
Ok, Carla López y Diana Ruiz tienen la misma duda. Dice, si alguien solo expresa su voluntad verbalmente, pero no tiene el documento. No, no se puede hacer por seguridad del médico. Ok, José Carlos Chávez, ¿qué pasa? Pero, ¿sabes Sí. qué? Pero si se arrepiente, ya está a punto de que le pongan la anestesia y se arrepiente y diga, no quiero que se haga válida mi voluntad anticipada, no se hace válida. Si al último momento se arrepiente, el doctor puede decir, se arrepintió el paciente, lo asientan, ponen testigos, lo asientan en el expediente clínico y vas para adelante, pero no puede ser viceversa. Ok, José Carlos Chávez dice, ¿qué pasa en tiempos de epidemia como el actual? El paciente con neumonía no quiere internarse ni aplicarse el ventilador respiratorio. Bueno, Eh, pues firma de alta voluntaria, ¿no? sí, sí, pero No quieren, no lo pueden forzar y firma una alta voluntaria. es que no terminé, Patricia, espérame. Dice, no quiere internarse ni aplicarse el ventilador respiratorio y tiene firmado una voluntad anticipada notarial, ya que el problema es la diseminación a sus familiares que lo van a atender. Esto es que ¿qué pasa aquí si el paciente, vaya, si los familiares no lo quieren, no quisieran recibirlo, que es un caso también, el caso de pacientes identificados y abandonados, que puedan ser abandonados por la familia. Pero bueno, aquí su respuesta creo que está mucho más que clara. Tenemos del doctor José Luis Martínez de Monterrey, dice, voluntad anticipada, es lo mismo cuando los familiares deciden en forma conjunta, no maniobras. Pues sí, porque es la comunicación que existe entre médico y paciente y que todos estén de acuerdo y los familiares no haya un conflicto entre ellos. Si el médico llega a ver que hay un hijo que no está de acuerdo, no se hace este acuerdo. Tienen que estar todos los hijos presentes y de acuerdo. El doctor Santos dice, felicitaciones a la maestra. En España se dio el caso de un menor quien padecía tumor cerebral y él ya no quería seguir recibiendo el tratamiento indicado. El menor solicitó al juez, ya no siguió con el tratamiento y lo autorizaron. Sí, porque ya ahorita ya se está prestando más atención a lo que sienta el menor y que se le explique al nivel de su entendimiento qué es lo que está pasando y también comprender el dolor del menor. Eh, ¿Qué pasa cuando el paciente se dice que está en RCP 3, o sea, no reanimar, y en el momento en que el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, los familiares ya exigen la reanimación? ¿Se puede negar o se puede hacer lo que diga el familiar? Pues sí, ajá. Pues si tienen, o sea, si los familiares dicen, si existe el documento y de que no lo reanimen, pues ahí está el documento. Aunque precisamente es para que se cumplan los deseos del paciente. Y esa es la autonomía. Ahí entra el principio de autonomía que se tiene que respetar, que es la voluntad del enfermo. Muy bien, Patricia, nos preguntan la vigencia. ¿Qué vigencia tiene este documento? Este documento tiene vigencia siempre y si se expide uno nuevo, el válido es el nuevo, pero ese no pierde su vigencia. O sea, el nuevo deja sin efecto el anterior. Lo Muy bien. tienes que revocar para que pierda su vigencia, pero siempre está vigente. Ok, ¿el esposo puede revocar alguna razón la voluntad de la esposa o viceversa? No, ¿sabes? Sí, si llega la esposa y dice, órale, montan. No, no. No. Perdón, perdón, no me reír. Este, buenas noches, el doctor David Ernesto. Ante situaciones complicadas, ¿cómo podría realizarse una junta por comité de ética para determinar el manejo de un paciente críticamente grave, con el objetivo de evitar que caiga toda la responsabilidad del médico tratante y los dos testigos? Bueno, en realidad, pues es lo mismo. Esto tiene que ser plática con los familiares y se tiene que asentar lo más importante es asentar en el expediente clínico
toda la información que se tenga, toda, cómo pasó el procedimiento, qué platicaron. Tienen que estipular todo lo que se platicó para que así sea, porque el comité en realidad puede ser que haya 2 testigos con especialidad y con eso es suficiente, con que él llame a 2 testigos que tengan la especialidad y redactar en el expediente clínico cómo sucedieron las cosas. Muy bien, dice, pues muchas felicitaciones, más felicitaciones. Esas te las paso aparte. Nos dicen de Tampico, Tamaulipas, Pedro González, los incapaces no pueden tener voluntad anticipada o pueden ejercerla los padres o los tutores. En el caso de incapaces, quiero pensar personas con discapacidad mental, por ejemplo. Bueno, que sus representantes, Abraham, sus representantes son los que pueden hacer este documento, son representantes. Es como los menores de edad, que también tienen su representante, también los que son incapaces también tienen su representante, tienen los padres, por ejemplo. Porque Patricia, por ejemplo, en el caso de trasplantes, sí, el representante legal puede disponer del tema, pero no en el caso de incapaces. Aquí, qué bueno que sí ocurre, pero no es así en el caso de trasplantes. En el caso de trasplantes. Sí. Dice la doctora Blanca Estela Carranza, buenas noches, excelente conferencia, agradecemos su ponencia. Mi pregunta es si el enfermo se arrepiente de su decisión, ¿qué se hace ante la voluntad anticipada y el familiar no quiere dar la aprobación, el médico qué hace? No, le hace caso al paciente, o sea, si se arrepiente a última hora, le hace caso al paciente. Ok, el doctor Félix Ávila, al presentar el documento de dice, de voluntad anticipada, si lo solicitan, incluso se puede dar el alta voluntaria a su domicilio previo llenado de documento de alta voluntaria. Correcto, ¿verdad? Sí, alta voluntaria. Luego tenemos a muchas más preguntas. A mí me gustaría formular algunas otras de por acá, de Facebook, a ver si me ponen aquí Facebook para poder hacer preguntas de ahí. ¿Podría recabarse en el consentimiento informado su voluntad anticipada para pacientes COVID que lo firmen y 2 testigos? No, de preferencia no, son 2 documentos diferentes, de preferencia no, porque sí me he encontrado a doctores que mezclan estos documentos, pero no se recomienda, se tiene que hacer un documento específico por cada acto. Sofía Landeverde, pregunta, ¿para los objetores de conciencia existe algún documento para manifestar su voluntad? No existe un documento, sin embargo, bueno, tiene que revestir que haya un dilema ético y que no sea probablemente con una persona que tenga una religión en específico, que pertenezca a un grupo, cualquier grupo que son los marcados por la ley de estado de vulnerabilidad. Muy bien, la doctora Elena López Gavito pregunta, ¿quién es el que solicita voluntad anticipada? En caso de menor, ¿quién es el que solicita la voluntad anticipada? Los padres son los que van a tratar. Fíjate, Patricia, que yo tengo un tema con el cual incluso hemos estado trabajando, porque tenemos, en el caso de menores de edad, bueno, más que una controversia, una situación legal muy diferente a la práctica, que es el caso de menores de edad, incluso en procedimientos mucho máximo ahora en temas de voluntad anticipada, cuando existe discordancia, cuando en estricto derecho ambos padres son los que tienen la patria potestad de un menor de edad y tendría que ser en estricto derecho con el consentimiento de ambos. Sin embargo, en la práctica solamente con el consentimiento de uno proceden a realizar el tratamiento, procedimiento quirúrgico, ante lo cual yo estoy de acuerdo, ¿eh? Incluso una de mis propuestas es que no se requeriría el consentimiento de ambos porque estarían burocratizando la medicina. No obstante, de acuerdo a la legislación civil, ambos tienen la misma
tiene la misma, el derecho y es compartido, no puede ser unánime. Sin embargo, aquí también tiene que ver mucho también la opinión del médico y ver por el bienestar del paciente. De acuerdo. Tenemos a Cari Campson a través de Facebook de Yo Soy Médico 17. Dice, en el estado de Oaxaca se dijo en la Secretaría de Salud la existencia de un formato que aún está en proceso, pero que tenía que ser foliado. Parecido a un certificado de función. Esto lo averiguamos cuando estábamos en proceso de certificación en mi hospital. Patricia, ¿qué nos tendrías que decir? Bueno, este documento, ¿qué comentaste del de defunción, Abraham? Que no te escuché bien. Dice que en el estado de Oaxaca, la Secretaría de Salud estableció que la existencia de un formato para el tema de voluntad anticipada, pero que este formato tenía que ser foliado, así como un certificado de defunción, un certificado de nacimiento. Ok, sí, claro, sí, porque cuando se emite ante las instituciones públicas, sí debe de tener control este documento, inclusive este documento al archivarse también tiene un control. Entonces sí tiene que, sí es posible hacer eso. Ok, Oscar Mercado Astorga nos dice, la negación a la transfusión sanguínea, aunque ponga en riesgo la vida, ¿cuenta como una voluntad anticipada? Se debe respetar esa voluntad? Se debe de respetar, Abraham, se debe de respetar porque es todo un tema. No le puedes transfundir a alguien que no quiere ser transfundido. No puedes hacerlo sin su consentimiento. Muy bien. Tenemos algunas otras preguntas por acá. En que la doctora Guadalupe González Valdés, en caso de voluntad anticipada de un menor en donde la decisión del menor es diferente a la de los padres o tutores, ¿qué sería lo que procedería? Bueno, habría que ver qué edad tiene el menor, ¿verdad? Pero a ver qué opinas, Claro, Patricia. porque sobre todo, como bien ya lo comentaste, los derechos humanos ahorita están muy enfocados en el bienestar del menor y qué es lo que el menor quiere. Y cuando es un menor de edad ya maduro, supongamos que tiene 17 años, pesa mucho la opinión de este menor de edad. Sí pesa. Súper bien. Patricia, nos hace una pregunta extraordinaria que creo que va a requerir mucho de tu apoyo. Dice la doctora Laura Lilia Ramírez, dice, ¿hay algún formato ya establecido que podamos tener para la voluntad anticipada? Y si existe, que seguramente debe existir, seguramente la maestra Patricia debe de tener uno por ahí, ¿qué posibilidad de que lo podamos compartir, que nos lo puedan solicitar, que te lo puedan solicitar a través de nuestro correo y que tú a su vez se lo puedas hacer llegar a todos los profesionales de la salud? Mira, con muchísimo gusto les podemos hacer llegar un ejemplar. Sin embargo, la institución pública tiene su propio formato y el notario ya también tiene pues su machote de voluntad anticipada, que es el documento que se hace ante fedatario, pero con mucho gusto les podemos mandar cómo ¿qué requisitos, qué contiene este documento de voluntad anticipada? Por supuesto que nos los pueden pedir para que ellos también tengan una idea de qué piden, si piden un representante, a quién tomarían de testigos, cómo debe de ser la redacción de este documento. Con mucho gusto que manden su correo electrónico y con mucho gusto les haremos llegar un ejemplar de voluntad anticipada. Sin embargo, bueno, como ya lo comenté, la institución pública tiene su machote y el notario también. Muy bien. Tenemos a... Pues, las preguntas que hemos hecho, el doctor Gabriel Faustino Herrera dice, buenas noches, en caso de que un menor de edad quiera ejercer su derecho a una voluntad anticipada, pero sus padres están separados o divorciados, ¿quién podría avalar su derecho? Lo platicaste ahorita, ¿quieres comentar algo más? Pues que también aquí la participación del médico es muy importante porque el médico también tiene un diagnóstico y tiene una opinión objetiva de la situación en donde él va a ver por el bienestar del paciente, que siempre es así. Muy bien. Alguien en esto nos comentaba, aquí está. Felicitaciones a la maestra de Mónica Gómez y dice,
mencionó que en un estado en el que que no se cuenta con voluntad anticipada y tenemos paciente en etapa terminal, ¿bastaría se pronuncien los familiares para llevarla a cabo? ¿Es correcto? Sí, si tienen un acompañamiento con la familia y platican con ellos, sí se puede hacer y se puede asentar en el expediente clínico siempre y cuando vean que no hay un conflicto de parte de, por ejemplo, puede ser de algunos de los hijos. Entonces, si está el esposo, los hijos, hay una comunicación, sí se puede hacer. Siempre y cuando en ese estado exista la ley de voluntad anticipada. Siempre y cuando exista la ley de voluntad Si no anticipada. existe la ley, No. no se puede. Ok. ¿Por qué la pregunta que hacía? Ella está exactamente. El doctor Mario César Pared dice, en 1989, durante varios años estuvo en un hospital. Dice que cada vez que requería hacer una transfusión a un paciente que estuviera en riesgo su vida, el Ministerio Público sellaba la solicitud y la transfundía, según fuera el caso. Esto es que como si fuera el agente del Ministerio Público quien autorizara la transfusión. El Ministerio Público, pero ¿cuál era la situación aquí? O sea, Sí, habría que ver cuál es la situación. En el caso particular, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció que en caso incluso de testigos de Jehová, cuando se tratara de que pusieran en riesgo su vida, podía realizarse este procedimiento. Bueno, con una menor de edad, ¿no? Pero y justificando, vaya, no requería en este caso la participación del Ministerio Público, requería poder justificar el acto médico, sobre todo porque no en todos los hospitales hay ministerios públicos y no en todos los hospitales, a pesar de que es un representante social, no en todos los hospitales se podía, dada la gravedad de urgencia, ir a buscar a alguien. Son temas que se tienen que resolver de manera muy inmediata. Patricia, pues muchas más preguntas, muchas felicitaciones. Estas, si estás de acuerdo, te las estaríamos haciendo llegar vía, eh, por la misma vía claro. y para que nos hagas favor de contestarlas. También está el correo atención mlc @gmail. Si quisiera hacer alguna otra pregunta, también la puede hacer directamente, nos lo da a hacer ese correo y ese correo también se las hacemos llegar a la maestra Patricia para que se las contesten. ¿Algún mensaje adicional, Patricia? No, pues encantada de estar con todos ustedes y les vamos a contestar cada una de las preguntas que nos lleguen de manera puntual a todos y cada uno de los que faltaron ahorita por hacer. Con mucho gusto se les va a atender y también que nos manden su correo electrónico por si quieren también que les mandemos ese formato que me solicitaron. A todos los que manden su correo electrónico, con mucho gusto les mandamos ese formato que ya comentamos. Patricia, ese formato es increíble. La verdad que hasta yo te lo voy a pedir. No, con todo gusto, encantada de estar con ustedes, con los médicos y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en las próximas sesiones que yo también las estoy escuchando, que me han encantado también. Y pues estaremos aquí a las 8 puntualmente la próxima semana. Patricia, tenemos un foro donde están exclusivamente la próxima semana, el próximo miércoles, un foro de preguntas y respuestas. Todos los médicos, todo tipo de preguntas y por supuesto te esperamos como panelista. Claro, con mucho gusto, claro que sí. Nos Muchas vemos. felicitaciones, Patricia, esas me las pasaría aquí una media hora hablando. Muchas gracias, Abraham. Buenas noches a todos. Patricia Gómez Ríos, extraordinaria, como siempre, un tema extraordinario, muy agradecido. Muchas gracias a todos ustedes que nos han sintonizado. Hoy cumplimos 4 semanas completas. Seguiremos con estos temas, que iremos cambiando algunos formatos más dinámicos. Los miércoles los haremos de foros e incluiremos unos temas y unas sorpresas increíbles para la próxima semana. Les agradezco a nombre de Medical Legal de todos mis compañeros, a Yo Soy Médico 17, su plataforma, su apoyo y por favor a partir de la siguiente semana continuamos todos los días a las 8 de la noche y recuerden que esta plática está guardada en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17. Para los que estoy seguro que muchos van a querer verla o compartirla, hay que hacerlo. Muchas gracias por todo, Patricia.
Buenas noches. Buenas noches a todos.